Mi abrazo por chacarera con los maestros rurales, los que andan con sus verdades catequizando fronteras. En este espacio de Panorama Agropecuario vamos a hablar del trigo, pero desde otro punto de vista. En este espacio, en este medio, hemos hablado casualmente de esta producción desde el punto de vista de su fertilización, de las enfermedades, de las variedades, de la genética, pero ahora nos vamos a referir a la molinería. Un tema, claro, que tiene que ver, por supuesto, con la producción, con toda la cadena de producción del trigo, que comienza, evidentemente, con el productor y termina, claro, con ya la harina a través de las empresas molineras. Y vamos a conversar con el gerente de Molinos Balcarce, el señor Rosa, Daniel Rosa, que nos va a explicar un poco, a ver, cómo se maneja en este momento la industria molinera, cómo está la molinería entonces en lo que hace a su rentabilidad y, claro, teniendo en cuenta ya la próxima cosecha de trigo que va a ocurrir aquí en nuestro medio, como es histórico, ya a fin de año. Los saludamos. Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Hernán. Bien, agradecido de la visita nuevamente y bueno, atento a responderte lo que necesites en tanto que se pueda. Daniel, ¿cómo se encuentra hoy la industria molinera? Vaivenes que tuvo durante estos últimos años. En un momento dado el trigo valía una fortuna, después bajó. Bueno, ¿hoy cómo están las cosas? Mira, la industria hoy está pasando por un momento que tal vez no sea el mejor comparándolo con años anteriores. De todas maneras, se está trabajando dentro de niveles que son aceptables. En el caso particular nuestro podemos hablar de que tenemos una merma en la producción de entre un 15 y un 20%. Merma lo que quiere decir en lo que hace a la cantidad de harina que surge o que sale de Molinos Balcarce. Claro, cuando digo merma es a la producción y comercialización. Nosotros vemos que se ha caído un poquito la venta, tal vez porque han entrado algunos otros competidores, algunos otros jugadores que en algún momento no estaban, tal vez porque han visitado la zona molinos o competencias de otras provincias que en otro momento no venían. Todo esto tiene mucho que ver también con lo que es exportación. Hay harina que no está saliendo y bueno, se vuelca al mercado interno y eso tiende a deprimir, ¿no es cierto?, lo que es el nivel de precios. Hoy la exportación de harina también está cerrada, está condicionada un poco a lo que está señalando el Poder Ejecutivo. No, la palabra cerrada no. Funciona y ha funcionado durante el año con asignación de partidas y asignación de cupos y de ROEs. En un principio se fueron otorgando 50.000 toneladas mensuales como para que se pueda exportar, pero también el nivel de precios del comprador que tenemos más cercano, que es Brasil, es bajo, entonces tampoco es el mejor negocio la exportación hoy. ¿Ustedes, Molinos Balcarce, trabaja con mercado interno solamente o también hace exportaciones? No, en realidad la mayor parte de la producción se comercializa en lo que es el mercado interno. Con Brasil hicimos algunas operaciones puntuales, pero cuando estábamos arrancando se produjo el cierre de la exportación, así que bueno, un poco se cortó ese vínculo. Pero sí, el mayor porcentaje se comercializa en el mercado interno. Claro, cuando uno dice, cayó el precio o la venta de la harina, ¿no es cierto?, acá en el mercado nuestro, en la zona nuestra, yo lo voy a decir, no lo dice Daniel Rosa, pero yo lo voy a decir. Cuando la harina estaba a 350 pesos la bolsa, yo recuerdo, creo que fue a principios del año pasado, vos me vas a corregir, subió el pan, llegó a 18, 20 pesos. Bajó la harina a la mitad. El pan sigue a 20 pesos. Es una realidad. Yo respeto mucho a los industriales panaderos, he conversado con muchos de ellos, me dicen que los salarios, que la luz, que las cargas sociales, que la inflación, eso también, el precio del pan puede restringir el consumo o no tiene mucho que ver. Sí, yo entiendo, si uno mira los datos que publica la Federación Molinera, el consumo, o sea, la producción en general se ha caído un 5%, o sea que
Nosotros, en relación a la masa de molinería, estamos un 10, un 12% por encima en esa caída. Yo no sé si realmente diría que se ha caído mucho el consumo de pan. Pensaría que sí, que se tiene que haber caído el consumo de pan. Pero hay una realidad también que nosotros la vivimos, es que hay ciertos costos fijos que han ido en una creciente importante y acompañado de la inflación, y el valor que nosotros tenemos del producto terminado es muy inferior. Estamos hablando de la mitad de lo que era el año pasado, ¿verdad? Vamos a cambiar de tema y en este segmento de Panorama Agropecuario vamos a hablar del cultivo de trigo, con motivo de cumplirse los 100 años del inicio del mejoramiento genético de este cultivo en la Argentina. Se realizó en la Unidad Integrada Balcarce un simposio para celebrar dicho acontecimiento. Estuvimos allí y vamos a compartir una serie de notas respecto a este importante evento. El INTA se creó en el año 1956 y el programa de mejoramiento de la institución fue creado en el año 1962. Esos años, digamos, fueron pensados porque, bueno, el trigo en la década del 50 había tenido una merma, un estancamiento en los rendimientos, por, bueno, propio, digamos, pesar, digamos, de un menor uso de variabilidad en el germoplasma. Y bueno, ese menor uso de variabilidad llevaba a una pérdida de rendimiento por los distintos estrés que tenía que pasar el cultivo a nivel de campo. El INTA, con su programa de mejoramiento, inició una conversación específicamente con el doctor Norman Borlaug, que en su momento estaba en la Fundación Rockefeller, que fue los inicios del Centro de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMIT, con su sede en México. En esos años se iniciaron en el programa cruzamientos con germoplasma del CIMIT, y introduciendo componentes de rendimiento, resistencia a enfermedades, específicamente el roya de la hoja, que bueno, en esos años eran enfermedades que, digamos, el cultivo tenían epifitis importantes que hacían perder el rendimiento al cultivo. Desde ese entonces el programa de mejoramiento del trigo del INTA lleva a todo un intercambio de germoplasma con el CIMIT, de un vaivén de ida y vuelta de germoplasma que llevaba a una selección en México, una selección en Argentina, hasta el año 71, donde se libera la primera variedad de trigo con genes de nanismo que venían de Japón. Y bueno, eso hizo a que el cultivo en el país, a partir de los inicios de los 70, tuviera un incremento de rendimiento. Así pasamos de los 1.300, 1.500 a los 2.000 o 1.800 kilos. Hoy es un día muy agradable porque realmente hay que agradecer a la Estación Experimental Balcarce, que ha tomado la iniciativa de celebrar 100 años de mejoramiento de trigo, que es un hito a nivel nacional, y hay gran progreso realmente, en el cual uno puede imaginar de que un país que inició con trabajos muy incipientes en la década de 1912-1914, hoy después de 100 años está logrando tener gran auge, no solamente en la parte de producción, sino que también en la parte de rendimiento, y el gran progreso que hubo de mejoramiento. Contribución de muchísima gente, contribución de muchísimas empresas público-privadas. Las tasas de crecimiento de rendimiento están reducidas, y eso no es solamente en Argentina, sino que está en Estados Unidos, está en Europa, está en Brasil, está en Chile. Eso tenemos que incrementarlo. Y eso va a ser cada vez más difícil incrementarlo porque estamos hablando de los cambios climáticos que van a afectar eventos muy extremos, tanto de la temperatura como de la lluvia, como está pasando este año, nuevas enfermedades, nuevas razas, nuevos insectos. Y en eso todo, para resolver eso, ¿cómo se incorporaría la tecnología nueva, sea biotecnología o alguna otra tecnología que todavía no está en el pipeline? ¿Cómo se incorporarían esos para lograr buenos rendimientos y seguir avanzando sin perder la diversidad? Hacemos una nueva pausa
y ya volvemos. La maestra caballo le va escuerpeando la sierra, bueno, al pie de tu apostolado, maestro de mi Argentina, que vas dejando la vida al filo de las fronteras. Te dejo esta chacarera sincera y agradecida.